A continuación tendremos la conferencia magistral del día de hoy. Nada más, antes de hacer la presentación, verificar que se encuentre conectado el doctor Jarquín. Si puede prender su micrófono. Doctor Lorenzo Jarquín, anda por aquí. No, doctor, no le escuchamos. A ver, un participante menciona que sí escucha al doctor. Eh, Doctor Lorenzo, ¿puede hacer otra prueba de audio, por favor? Si no, ahorita vemos con el equipo de soporte qué podemos hacer. Ok, gracias por la aclaración. Muy bien, me comenta el doctor Lorenzo, tiene un pequeño de problemitas técnicos, ahorita va a intentar conectarse desde su teléfono, entonces vamos a dar unos minutos. Bueno, ¿ya me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí se Sí, escucha. ahora sí se escucha. Creo que tiene que apagar las bocinas de su computadora. ¿Ahora sí? Ahora sí se escucha muy bien. Perfecto. ¿Tiene la facilidad para compartir pantalla o quiere mandarnos su presentación para apoyarlo? No, ya, ahorita ya la presento, nada más dígame si ya se ve. Ok. Si ya se está cargando, entonces en lo que se termina de cargar voy a tomarme un minuto para presentar al doctor Lorenzo, a quien es un honor para mí poder presentarlo. El doctor tiene un doctorado en ciencias en los alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos. Cuenta con, bueno, muchos alumnos titulados de licenciatura y maestría. Ha dirigido más de 12 proyectos de investigación dirigidos tanto a ciencia y tecnología agroindustrial, así como en factores pre-cosecha que afectan la calidad post-cosecha de hortalizas cultivadas en invernadero. Ha trabajado con varios proyectos de investigación en empresas de alimentos, cuenta con más de 14 artículos JCR, tiene reconocimiento de perfil deseable. Ha trabajado como coordinador nacional de actualización curricular de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de Subsistema de las Universidades Politécnicas. Ha realizado una estancia profesional dentro del Departamento de Producción Vegetal en la Universidad de Almería en España. Es evaluador de CONACYT de posgrados PNPC y actualmente es director de carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Politécnica de Guanajuato.
Entonces, doctor Jarquín, es un gusto que esté con nosotros y pues puede comenzar con su presentación. Excelente, muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación, sobre todo por este tema que es muy importante relacionado con la producción de alimentos, específicamente lo que es producción de hortalizas. Les voy a tratar de hablar de todos los sistemas de producción que actualmente se utilizan, precisamente atendiendo toda la problemática global que existe, ¿no? Que tenemos menos recursos naturales, menos agua, menos suelo, menos espacio para cultivar, de tal manera que todas las tendencias de producción se tienen que migrar a sistemas con este enfoque sostenible, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos en las páginas de internet o en los libros todo lo que son los desafíos de la agricultura, todo se enfoca en lo que es el aumento de la población que vamos a tener para el 2050, como se ve en esta infografía de la FAO, ¿no? Vamos a tener, vamos a alcanzar aproximadamente 9.700 millones de personas para el 2050, y esto implica una problemática, pues muy preocupante, ¿no? La cuestión de cómo vamos a producir, cómo vamos a alimentar a esa gente. De lo que actualmente se produce en volumen de los diferentes tipos de cultivos, tenemos que producir casi 70% más de esto, de lo que actualmente produce. Por si tenemos problemática en la actualidad, tenemos que buscar nuevas alternativas para satisfacer esa demanda de alimentos que existirá en 2050. Aunado a eso, pues todo lo que implica pues, el cambio climático, la cuestión de, lo mencionaba hace rato, de que tenemos menos recursos naturales, menos espacio incluso, ¿no? Para producir. Una de las cuestiones que se han desarrollado en los últimos 30, 40 años es la producción en invernaderos, ¿no? Que se busca disminuir o aprovechar o optimizar el espacio para producir diferentes tipos de cultivos. Necesitamos entonces buscar nuevas técnicas o tecnologías para este tipo de sistemas de producción que en su primera etapa, digamos, de estas tecnologías de invernaderos, se producía de manera convencional. ¿Qué significa esto? De manera convencional era el uso indiscriminado, inclusive de fertilizantes, de agroquímicos para controlar plagas, enfermedades, lo cual provocó o ha provocado un problema de contaminación en el ambiente. Y eso todavía lo disminuye un poco más los recursos para poder producir. De tal manera que lo que se busca es mejorar los sistemas de producción, obviamente enfocados, como se muestra en esta infografía, en la parte del rendimiento. Esa es la parte interesante, ¿no? Cómo nosotros con menos recursos tenemos que optimizar los sistemas de producción para incrementar los rendimientos, para poder tener una suficiente producción para poder satisfacer las demandas de la población. El mejoramiento de la agricultura, como menciona esta infografía, es uno de los principales retos de este mundo. Y desde ahí tenemos que partir en el sentido de que nosotros, bueno, los que nos dedicamos a la producción de hortalizas, tenemos que buscar estrategias de tal manera que podamos contribuir a, a, a mejorar los sistemas de producción. Aparte de los rendimientos, por eso en la última conferencia hablamos de la calidad, ¿no? Yo puedo decir, tengo 60 toneladas de jitomate de 1 hectárea, pero a lo mejor no tiene la calidad necesaria para el cliente, ¿no? No satisface las demandas del cliente. Pero además, la población actual nos preocupamos mucho por la salud, ¿no? ¿Qué tanto de esa producción que tenemos de jitomates, de lechugas, lo que nosotros estamos produciendo, qué tantos agroquímicos utilizamos, qué tantos fertilizantes utilizamos? Y eso también afecta la inocuidad del producto, que puede ser a la larga un factor para que va a provocar daños a la salud, ¿no? Entonces, es algo muy complejo, multivariable. Sin embargo, pues hay que hacer algo, ¿no? Y hay que iniciar buscando estrategias que sean más amigables con el medio ambiente y que provoquen menos daños a la salud. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la agricultura? Bueno, les mencionaba hace rato la cuestión del cambio climático, ¿no? El aumento de 1 grado centígrado en la Tierra, que provocará escasez y reducción en el suministro de recursos hídricos. Actualmente ya tenemos escasez de agua, entonces tenemos que buscar la forma o sistemas de producción que sean mucho más eficientes para aprovechar al máximo el agua, ¿no? Que utilicemos menos agua para producir más alimento, ¿no?
Este cambio climático también ha provocado que plagas, enfermedades y enfermedades animales y vegetales se extiendan con mayor velocidad. Recientemente aquí en el invernadero, con esta ola de calor que hubo las últimas 3, 4 semanas, se nos metió ahí un gusano que regularmente lo controlabas de forma orgánica o biorracional, pero con este clima que se estuvo muy alta la temperatura, en mediodía prácticamente ya estaba el gusano en todo el cultivo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que actuar de manera rápido, tenemos que buscar una estrategia para poder controlarla. De otra manera, podríamos perder hasta el cultivo, ¿no? Entonces, así es como se está moviendo en la actualidad. Nosotros podemos tener un buen sistema de control, pero con estos cambios tan bruscos que a veces que hay de clima, las temperaturas nos favorecen el desarrollo de plagas. Si no tenemos estas medidas de control de manera preventiva, pues podemos perder hasta más rápido nuestro cultivo, ¿no? También, obviamente, lo que les mencionaba, que tenemos suelos degradados, cada vez tenemos menos suelos con capacidad para producir hortalizas o cultivos. Se genera 78 gigatoneladas de CO2, que también el CO2 también impide, más bien o provoca calentamiento global por el efecto del efecto invernadero. Y lo más importante, ¿no? Estos son los principales desafíos y sobre todo que nosotros como productores contribuyamos a tener una buena seguridad alimentaria, que tengamos suficiente abasto de estos alimentos para la demanda de la población, obviamente que sean inocuos y que estén disponibles, ¿no? Tampoco sirve pues que estemos produciendo o que hagamos sistemas de producción en los cuales los costos de los productos sean muy caros, ¿no? Porque ya no van a estar disponibles para toda la población. Recordemos que la seguridad alimentaria tiene que satisfacer esas tres cosas, ¿no? Que haya suficiente, que sea accesible y sobre todo que sea inocuo. Esos son los principales desafíos de la agricultura actual. Y se han diseñado diferentes estrategias, ¿no? Actualmente se ha estilado mucho el concepto de agricultura 4.0, industria 4.0, en el cual ya se utiliza mucha tecnología precisamente para poder eficientizar monitoreos de plagas, enfermedades, incluso hasta de cuestiones de fertilizaciones, ¿no? Esto favorece el ahorro de suministros, optimiza los recursos y sobre todo el tiempo. Esas son las cuestiones de aplicaciones con el uso de los drones, las aplicaciones, etcétera, el Big Data, que nos ayuda precisamente a optimizar estos sistemas. Y también otra de las estrategias que se han desarrollado son el desarrollo de fertilizantes a base de compuestos orgánicos, que quiere decir que no son de síntesis química. La principal diferencia es que los compuestos de síntesis química tardan mucho tiempo en degradarse o eliminarse y permanecen en el suelo o en la planta y eso puede provocar problemas tanto en el suelo como en la salud, ¿no? El caso de los fertilizantes orgánicos pues, hacen su función y no provocan ningún problema ni al ambiente ni a la salud, ¿no? Entonces, las estrategias principales, buscar nuevas tecnologías que permiten optimizar los recursos y el tiempo y buscar fuentes de fertilización y de control de plagas y enfermedades amigables con el medio ambiente y con la salud, ¿no? Entonces, hay que diferenciar los tres tipos de agricultura que existen actualmente, ¿no? La convencional, que está basada en el uso de agroquímicos y otros productos sintéticos, los cuales ocasionan un alto nivel de contaminación ambiental y daños a la salud humana. Pues parece, se sataniza mucho este tipo de agricultura, sin embargo, todavía no la podemos eliminar. Es necesaria aún porque es la que nos da el mayor volumen de producción actualmente de alimentos y de ahí, con esos son nuestros sistemas con los que podemos comparar los nuevos sistemas más amigables que tenemos en el sistema de producción. Entonces, sí es dañina, sí provoca varios problemas, sin embargo, todavía no tenemos el desarrollo tecnológico suficiente para poder eliminar al 100%, ¿no? De hecho, ahorita más adelante vamos a ver cómo se pueden combinar aún con sistemas orgánicos o biorracionales. Entonces los efectos, pues ya todos los hemos escuchado, los suelos degradados, contaminación de mantos freáticos, el uso excesivo de fertilizantes, que tampoco hay un buen sistema de deposición de los desechos, que también contaminan suelos, lagos, etcétera. Y de lo que les mencionaba, ¿no? Esta agricultura convencional, el hecho de estar utilizando demasiado agroquímico también provoca muchos daños a la salud.
Entonces, todo eso son los efectos de agricultura convencional. Sin embargo, como les menciono, todavía sigue siendo necesaria, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Vamos rápidamente a ver las ventajas. Obviamente vamos a tener resultados productivos a corto plazo, vamos a tener mucha eficiencia en la producción, obviamente vamos a tener productividad alta, podemos utilizar semillas tratadas y modificadas, sobre todo para poder generar mayores rendimientos y que sean más resistentes a contraataques de plagas y enfermedades, tiende a ser más extensiva y esta agricultura también nutre y protege el cultivo con productos de síntesis química, lo que hace que se absorba más rápido en la planta o la respuesta que nosotros busquemos sea casi inmediata, ¿no? Además, en este tipo de agricultura todavía se prepara el suelo con labranza, ¿no? Todavía se hacen los rastreos, los surcados y eso también compacta y degrada el suelo, ¿no? Sin embargo, los sistemas también de agricultura convencional han mejorado estos sistemas de labranza a través de lo que se conoce como labranza cero, ¿no? Se tratan de buscar maquinarias o sistemas que no hagan ese efecto que hacían los sistemas tradicionales. Las principales desventajas, ya les mencioné, el impacto ambiental del Perdón, cultivo doctor, muy alto. sí, perdón, doctor, si ha cambiado de diapositiva, no sé. Ahora sí, ya cambió. Ok, ¿estamos en ventajas y desventajas? Sí, Ok, entonces decía las ventajas, pues es el impacto ambiental negativo muy alto, obviamente hay alta contaminación del suelo y de los mantos freáticos también. Mencionaba que el uso de plaguicidas sintéticos tarda mucho tiempo en degradarse, incluso a veces se quedan en el alimento y cuando lo consumimos también puede ser tóxico para nosotros. A veces los cultivos tienen índices nutricionales bajos, bajo costo en sus productos finales y es dañina para la salud, ¿no? Esas son las principales desventajas de la agricultura convencional. En el caso de la agricultura orgánica, es una técnica de cultivo que no utiliza insumos sintéticos a fin de eliminar la contaminación del agua y preservar los nutrientes del suelo. Les decía yo que buscamos sistemas de producción más amigables que no provoquen ese daño a nuestros recursos naturales, ¿no? Este tipo de sistemas tratan de utilizar al máximo los recursos de la tierra, dándole énfasis en la fertilidad del suelo, actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de recursos no renovables. No utilizamos fertilizantes de origen químico, ni sintéticos, ni plaguicidas, precisamente para poder proteger el medio ambiente, así como la salud humana. Y también utilizamos, en este caso, control biológico. El control biológico se refiere al uso de insectos o microorganismos benéficos que van a eliminar a las plagas pues, que nos causan daño a los cultivos. En el caso de la agricultura orgánica, también vamos a ver ventajas y desventajas. Las principales ventajas es que el uso pues, de sustancias o de productos de origen biológico pues, va a generar biodiversidad en nuestros cultivos, va a contribuir a la salud del suelo, va a tener actualmente el mercado de productos orgánicos ha aumentado, por lo tanto los costos, bueno, los productos son más caros, es decir, a lo mejor un convencional, si tú compras un kilo de tomate en 15 pesos, si tú vendes un producto con una certificación orgánica, te lo pueden pagar hasta el doble o el triple, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. A pesar de que a veces no se ven tan bonitos, tienen ese beneficio de que son totalmente inocuos y son más nutritivos, ¿no? Por lo tanto, les mencionaba que contribuyen a una alimentación más sana. Otra de las ventajas es que se reduce la exposición a pesticidas y químicos y mejora y mantiene la calidad del agua. Las principales desventajas, necesitamos gente muy experta para poder manejar este tipo de sistemas. Al utilizar compuestos de origen vegetal o biológico, a veces los insumos son muy caros y como no está totalmente desarrollada este tipo de agricultura aquí en la región, siguen siendo los insumos un poco caros y escasos, ¿no? Aquí viene una de las principales desventajas de la agricultura orgánica, que las certificaciones son muy, muy estrictas y muy caras. Para que tú puedas vender un producto con una certificación orgánica, se tienes que pasar varias certificaciones, las cuales son muy costosas, e incluso para implementar un sistema de certificación, tú tienes que hacer una adaptación muy costosa también en tu negocio, ¿no? Entonces, a veces por eso la gente desiste un poco por el uso de la agricultura de los productores, ¿no? Los productores regularmente lo que quieren es ganancias.
y hay veces el hecho de migrar a la agricultura orgánica, si les provoca este tipo de problemas, pues optan mejor por seguir con la agricultura convencional. Necesitan más tiempo y dedicación precisamente al no utilizar compuestos de origen químico, pues si tenemos les mencionaba hace rato, una plaga o una enfermedad, no podemos, precisamente por la certificación, no podemos utilizar algún producto químico, ¿no? De tal manera que si no tenemos un cuidado adecuado en la planta, una plaga que se introduzca, pues va a ser muy difícil de eliminar. Entonces, el monitoreo es más constante, ¿no? En este tipo de sistemas. Por lo tanto, los cultivos son más vigilados y sí, los rendimientos son un poquito más bajos en comparación con lo convencional. Les mencionaba que ya en términos comerciales, a lo mejor son rendimientos más bajos, pero el costo de venta es un poco más caro, ¿no? Ahora vamos a hablar con otro concepto, lo que se conoce como agricultura biorracional, que también es parte de estos sistemas de producción que son más amigables con el medio ambiente y los productos provocan menos daños a la salud, ¿no? En esta agricultura biorracional se utilizan microorganismos o plantas, o extractos de plantas más bien, los cuales se caracterizan por tener un efecto favorable en las plantas en las que se usan y un efecto desfavorable en insectos plaga y patógenos que causan enfermedades. Y lo más importante, ¿no? Que no son tóxicas a los humanos ni al entorno. Las Perdón, ventajas de doctor, esto. perdón, no están cambiando sus diapositivas, estamos en ventajas y desventajas de orgánica. De orgánico, ok. Vamos a esperar que se cargue esta biorracional. Ujú. Ahí está biorracional. Ok. Ahora voy a las ventajas y desventajas de biorracional. Sí, ahí está ya. Gracias. Listo. Gracias a ti. Entonces, cuando nosotros hablamos de biorracionales, se puede considerar, eso es un concepto a veces un poco complejo de entender, porque a veces la gente lo considera como una agricultura orgánica, 100%, ¿no? Y el biorracional no, porque el biorracional sí te permite el uso de cierto tipo de productos químicos. De tal manera que su enfoque es un poquito más una mezcla del orgánico con lo convencional. También si hay productores que, por ejemplo, cuando utilizan control biológico, utilizan ciertos pesticidas de origen químico cuando sus plagas van muy arriba, ¿no? Hay mucha población de esa plaga y el control biológico ya no es suficiente. En ese caso se puede utilizar algún tipo de pesticida químico, siempre y cuando esté regulado por esa norma o certificación que les mencionaba hace rato, ¿no? Tiene que ver con las certificaciones de producción orgánica. En el caso de los bioracionales no tiene esa complicación porque en los bioracionales tú puedes utilizar sin ningún problema la mezcla de tanto del convencional como del orgánico, ¿no? Entonces su principal ventaja es hay una muy buena relación de eficacia y costo. Tiene un efecto permanente en muchos casos, aportando por ello el mejor de los efectos a largo plazo. Al ser extractos de plantas, hacer microorganismos benéficos, tú los puedes poner en el cultivo y no va a pasar nada si los dejas ahí por mucho tiempo, ¿no? Ahí pueden estar inclusive desarrollándose microorganismos más, puedes utilizar extractos de plantas para repeler o controlar cierto tipo de plagas y si aunque permanezcan en la planta no le va a provocar ningún problema y por lo tanto va a haber un efecto a largo plazo. Permite luchar contra plagas y enfermedades sin tener que recurrir a productos que son tóxicos y hace asimilar los nutrientes que están presentes en el suelo. Estos productos bioracionales, precisamente, esa es su principal función. Los microorganismos que se utilizan coadyuvan o ayudan a la planta a absorber mejor nutrientes, a protegerse de ciertos tipos de enfermedades. Entonces, es más eficiente este tipo de sistema, ¿no? ¿Cuáles son las principales desventajas? Precisa de planes de actuación, estrategias y en general mucho más conocimiento que otros métodos. Como les mencionaba, así va pasando, ¿no? El convencional, regularmente como es un sistema muy bien estudiado, prácticamente te dan como una recetita, te dicen, tú vas a poner tu cultivo así, vas a aplicar los fertilizantes así, si tienes ese tipo de plaga, le aplicas esto en esta dosis, si tienes esta plaga, le aplicas esto en esta dosis. Regularmente ya es un sistema muy bien documentado, en los cuales pues solamente se requieren conocimientos mínimos para el manejo del cultivo. Cuando hablamos de un sistema orgánico, se requiere más conocimiento, sobre todo para sistemas de monitoreo
y para controles, de tal manera que no tengamos una disminución de nuestra producción y de nuestro rendimiento por el no tener el cuidado adecuado del uso de nuestros productos orgánicos. Además, parte de ese conocimiento que debe haber en el orgánico es conocer las normas, ¿no? ¿Qué puedes utilizar y qué no puedes utilizar? Cualquier cosa que se te pase y que le apliques algo que porque a ti se te hizo fácil aplicarle, por ejemplo, alguna solución de cobre para protegerlo contra las algas, por ejemplo, y no está permitido en la certificación, eso es motivo pues para que ya ese producto no lleve la certificación de orgánico y ya no lo puedes vender. En el caso de los bioregionales es todavía un poquito de conocimiento mayor porque el uso de extractos, por ejemplo, el uso de ciertos tipos de hongos también son caros, ¿no? De tal manera que si tú no tienes un conocimiento adecuado, pues obviamente vas a estar gastando más de lo que estás produciendo, ¿no? Y los extractos regularmente son para repeler, son preventivos, no son para controlar. Aún todavía no hay algún pesticida que pueda competir contra lo convencional, ¿no? De tal manera que tú, por ejemplo, si tienes una población que ya está dañando tu cultivo, ya el control bioracional ya no va a ser eficiente. Entonces hay que aplicar el químico. De tal manera que tienes que tener mejor control y sobre todo mayor planeación del uso de estos productos bioracionales. Por lo tanto, se requiere más conocimiento siempre en el bioracional, es más complejo, ¿no? Y por ende, ¿no? El hecho de utilizar compuestos más amigables con el medio ambiente y que les vuelvo a repetir, que provoquen menos daños a la salud, pues este tipo de extractos, su acción contra las plagas o las enfermedades es muy lento. Por eso les decía yo que siempre es importante ponerlos más como preventivos que como correctivos, ¿no? Como correctivos van a tener mucha desventaja en comparación con los otros sistemas. Cuando se usa en conjunción con otras formas de control, puede ocurrir que afecten también a la población del agente biológico controlador. Eso se refiere, por ejemplo, a que si tú estás utilizando un control biológico, tú agarras y compras un insecto benéfico que le llaman, por ejemplo, una avispita, ¿no? Tú tienes mosca blanca, que es un insecto plaga en tu cultivo, y compras una avispita que se va a comer los huevecillos de esa mosquita blanca, y así es como tú lo vas a controlar sin utilizar ningún compuesto químico, ¿no? Pero cuando tú utilizas ciertos tipos de extractos, también ese tipo de extractos, si tú no tienes el conocimiento adecuado, puede ser que esté eliminando a esa avispita, ¿no? Entonces, ya no vas a permitir que se controle de manera biológica la mosca blanca. Se te va a aumentar la población de mosca blanca y ahora vas a tener que recurrir a un insecticida químico, ¿no? Entonces, sí se debe tener conocimiento muy específico. Actualmente hay muchos estudios que se realizan actualmente de buscar extractos de plantas para ver cuál puede ser el que repele mosca blanca, el que repele algún tipo de los insectos. Entonces, pero si no se tiene el cuidado adecuado de cuáles son los compuestos que lleva ese extracto, pueden causar un daño si ustedes están utilizando además control biológico, que incluye, les mencionaba, insectos benéficos. Esto parece muy sencillo, ¿no? ¿Cómo se llaman los productos bioracionales? Pues nada más le agregamos el bio, ¿no? Son fertilizantes, son biofertilizantes. Los plaguicidas son bioplaguicidas, los fungicidas son biofungicidas y los herbicidas son bioherbicidas, ¿no? Sin embargo, hay organismos que certifican ese tipo de productos con su calidad orgánica. Deben de estar registrados ante la OMRI, que es donde se van, certifican esos productos que pueden ser utilizados como bioracionales, tanto en la agricultura bioracional como en la agricultura orgánica. Entonces, en el bioracional, esa es nuestra fotografía que debemos siempre tener en cuenta, ¿no? Tenemos que ver en la parte radicular cuáles son los organismos benéficos, los organismos patógenos y cómo podemos llevar ese equilibrio entre esas poblaciones. Después, a nivel de planta o a nivel, perdón, del suelo, tenemos que ver qué características tiene ese suelo, cuál es su estructura, cuánta materia orgánica contiene, cuáles son las características químicas y cuál es la estabilidad del suelo. De tal manera que entre más conozcamos ese tipo de características del suelo, vamos a poder identificar qué tipo de organismos hay y cuáles tipos de organismos hacen falta para poder
generar una planta con mejor desarrollo, porque al final de cuentas lo que buscamos, una planta que tenga una muy buena calidad, que sea sana y que se desarrolle de manera adecuada. Es muy importante también reconocer que las plantas no requieren los nutrientes de manera, se podría decir, constante, sino se debe tomar en cuenta siempre su etapa de desarrollo. Al inicio a lo mejor va a requerir más fuente de nitrógeno, cuando está floreciendo más fuentes de fósforo y cuando está fructificando más fuentes de potasio, ¿no? Toda esa parte, esa interacción, debemos de conocerla bien de nuestro cultivo antes de implementar un sistema un esquema de cultivo, ¿no? ¿Cuáles son entonces las funciones de estos productos biorracionales? Entonces, el efecto benéfico de la interacción planta-microorganismo puede ser el resultado de la capacidad de los microorganismos para fijar nitrógeno, solubilizar fósforo, producir fitohormonas, mejorar la absorción de nutrientes, promover el crecimiento de brotes y raíces, mejorar la estructura del suelo y actuar como agentes de biocontrol o supresión de organismos patógenos. Entonces, todas estas funciones tienen los productos biorracionales, que le vuelvo a repetir, pueden ser extractos de plantas o pueden ser microorganismos benéficos. Aquí está algunas microorganismos que se utilizan comúnmente en este tipo de agricultura, que son, regularmente son hongos o bacterias, controlan patógenos o ayudan a la raíz a que pueda absorber de mejor manera los nutrientes. Y algunos de estos hongos también ayudan a proteger de los nemátodos, ¿no? Los nemátodos es uno de los principales problemas que tenemos aquí en la zona del Bajío y que hacen pues que nuestro cultivo no se desarrolle, incluso no, si se muera nuestro cultivo, ¿no? Entonces, Perdón, doctor. Ay, otra vez no cambió la diapositiva, perdón. ¿en cuál estamos? En función de biorracional. En la que están los microorganismos. El efecto benéfico. Ahorita ya va entonces la otra. Okay. Aquí donde vienen los nombres de los géneros de los hongos, Rhizobium, Pseudomonas, Tricodermas, Azospirillum. ¿Ya se apareció? No, seguimos en la misma de fijar nitrógeno, producir fitohormonas. A ver, es que no sé qué pasa aquí. Ahí está ya se ve una imagen. Ahí está una cochinilla. Ahí ya es entre los organismos benéficos. Entonces, estos serían como los principales microorganismos benéficos utilizados en los bioracionales. Les mencionaba, ustedes pueden buscar los efectos de cada uno de ellos, pero les menciono, todos son hongos o bacterias benéficos que van a proteger a la planta contra algún tipo de microorganismo del suelo, o algunos lo va a proteger, por ejemplo, contra los nemátodos, y muchos de ellos ayudan a la raíz a desarrollarse de una mejor manera para que pueda absorber mejor los nutrientes, ¿no? Este es no sé si se ve la figurita de unos insectos aquí, No, precisamente no, estos. no ha cambiado. Ok, apenas lo acabo de cambiar, ahorita, vamos a esperar unas 3 horas a ver si cambia. Es que de Guanajuato acá se ocupa mucho tiempo. Sí, yo creo que. Bueno, en este esquemita que ahorita les va a aparecer, vienen diferentes insectos, ¿no? Y que esa es nada más un esquema de, por ejemplo, como la catarina, que está ahí, es un depredador natural que va a comerse un insecto plaga, por ejemplo, un pulgón. Ustedes lo ponen las catarinas, controlan la población de catarinas dentro del invernadero, de tal manera que les va a eliminar esta plaga. Hay muchas avispitas, les digo, las avispitas se utilizan para controlar mosca blanca en su fase de huevecillos, o ya en su etapa adulta también se los comen otro tipo de avispitas. Entonces, ¿sí apareció? Sí, ya se están viendo. Ok. Bueno, entonces, en este caso de control biológico les mencionaba, es bien importante que se hagan una muy buena planeación del uso de estos insectos benéficos, con la finalidad de que pueda controlar la población de los insectos plaga. Esto requiere, por les mencionaba que requiere mucha experiencia y sobre todo mucho conocimiento en lo que es las proyecciones.
hay que medir población, hay que sacar el umbral económico para saber, el umbral económico se refiere a saber cuál es la cantidad máxima de insectos que podemos tener de plaga antes de hacer alguna aplicación o antes de que provoque un daño a nuestro cultivo económico. De tal manera que en ese instante, cuando ya llegue a ese umbral económico, podemos hacer alguna aplicación de algún compuesto químico. Mientras no rebasemos ese umbral económico, podemos seguir trabajando con nuestros sistemas de controles biológicos, ¿no? Pero es bien importante entonces que toda esta cuestión del uso de insectos benéficos, también verifiquemos qué tipo de productos son compatibles para no disminuir su población. Les mencionaba hace rato que si yo tengo, por ejemplo, estas catarinas, ¿no? Y de repente me sale por ahí otro tipo de plaga, una mosca blanca, por ejemplo, entonces lo que voy a buscar es un extracto de, no sé, de chile, por ejemplo, para eliminar esa mosca blanca, pero a lo mejor ese extracto de chile también me va a eliminar a la catarina, de tal manera que entonces ya estoy, sí por un lado eliminando la mosca blanca, pero por otro lado a mi insecto benéfico que me está ayudando a controlar la mosca blanca. Entonces esa es la parte un poquito compleja del uso de la agricultura biorracional. Entonces vamos a ver, y lo voy a poner toda una vez para que no tarde. Esta sería como de lo que ya les platiqué de agricultura convencional y orgánica, cuáles serían las conclusiones de cada una de esa comparación, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que el rendimiento en la agricultura orgánica es un 25% más bajo que en la agricultura convencional. La agricultura orgánica es más cara que la convencional, 18 a un 23% más la orgánica. Y los cultivos producidos de manera orgánica tienen un mercado más selecto y por ende costos más elevados de compra, entre un 40 o 50% más que un convencional. Este tipo de conclusiones los hemos llevado a cabo aquí con los estudiantes que he tenido de maestría. Ellos empezaron a trabajar con una empresa hace algunos años. Les mencionaba, es muy complicado dejar la agricultura convencional al 100%. Entonces empezaron a hacer los estudios de tal manera que iba mezclando agricultura orgánica con agricultura convencional, fertilizantes sobre todo, en diferentes dosis, por ejemplo, 50%, 100%, 75%, de tal manera que las primeras conclusiones que encontrábamos era de que sí el uso de control biológico o el uso de productos orgánicos, su rendimiento era prácticamente parecido a agricultura convencional, pero siempre y cuando no dejara de utilizar el fertilizante químico. Por ejemplo, pero sí se redujo un 50% el uso de fertilizante químico, ¿no? Lo ideal, les mencionaba siempre, es comparar contra los rendimientos y la calidad de la agricultura convencional cuando queremos probar algún producto que nosotros estemos desarrollando para la agricultura orgánica o biorracional. Entonces le decía, lo importante aquí es esto, ¿no? Que hay veces lo orgánico, bueno, hace años, ahorita ya les digo, hay un mercado muy, muy amplio de gente pues que consume o prefiere estos productos orgánicos y que pagan, ¿no? Porque sí es caro este producto orgánico, pero si ustedes comprueban que tienen esa certificación, sobre todo en los mercados de Estados Unidos, si ustedes tienen esa certificación, obviamente le van a pagar ese precio más elevado porque están asegurando que le están entregando un producto muy rico en nutrientes. A lo mejor le digo que las características fonoléticas todavía no son como estamos acostumbrados a verlos, pero muy parecido. Pero lo más importante, ¿no? Que es un producto que está libre de pesticidas que pueden provocar daño a la salud. Por eso es que ha crecido mucho este mercado de gente que le gusta los productos orgánicos, ¿no? En el caso esto es comparando la agricultura convencional con la agricultura orgánica. Ahora comparamos la agricultura orgánica contra la biorracional. En un producto orgánico obedecemos a una norma que les mencionaba. Las normas para producir un producto orgánico son muy estrictas. Pero y esta norma aparte no dicta qué debemos hacer, es como una receta. En el caso de una agricultura biorracional es algo más integral, en donde nos permite jugar con todos los elementos de la agricultura, la tecnología, la biotecnología, entre otros. Es decir, conjugamos muchas actividades para poder llevar una explotación biorracional que es más amigable con el ambiente. Entonces, estamos permitiendo en la biorracional
el uso de tanto de convencional como orgánico, a diferencia del orgánico. El orgánico es muy estricto y si tú utilizas cierto tipo de producto químico, puede ser que ya tu certificación se pierda, ¿no? Esa es la principal diferencia entre el orgánico y el bioracional. Lo bioracional es más amigable con el ambiente que el orgánico porque nos permite mantener un equilibrio en la producción. También podemos utilizar nutrientes convencionales que nos ayudan a tener un mayor rendimiento, mayor productividad. La planta está más fuerte, mientras que los elementos orgánicos son más limitados para las plantas. También podemos decir que la producción orgánica es como una filosofía que obedece a un régimen muy estricto y muy limitado. Ese es el principal problema del orgánico, ¿no? Y ya aquí comparamos las tres, la agricultura convencional, la agricultura orgánica y la agricultura bioracional. ¿Cuál es la principal característica de la agricultura bioracional? Que mencionaba, tenemos que tener un amplio dominio del tema, que tiene que ver con el manejo de fertilizantes, con el manejo de extractos de plantas para controlar este tipo de plagas, el manejo incluso de los hongos o bacterias benéficas que vamos a utilizar. Entonces deben de ser, esos conocimientos son muy, muy especializados para poder utilizar esa agricultura bioracional. ¿Cuál es la característica principal del orgánico? Es que es más amigable con el medio ambiente porque aquí prácticamente no utilizamos, o en una medida muy, muy, muy pequeña, el uso de algunos productos de síntesis química, ¿no? Entonces, por lo tanto, es más amigable con el medio ambiente. El bioracional también controla plagas y enfermedades sin tener que recurrir a productos que son tóxicos. Esta es una característica que le mencionaba, no sé si buena o mala, que es para el orgánico tenemos que tener certificaciones muy estrictas y también muy caras. Y la única agricultura que nos va a permitir resultados productivos a corto plazo sigue siendo por el momento la convencional. Entonces, estas son como las características principales de las diferentes tipos de agricultura. Y este es un ejemplo de los que aquí hemos utilizado, pero sobre todo para producir jitomate. Primero preparamos el suelo, le agregamos materia orgánica, ya sea a través de una composta, una herbicomposta, una champicomposta. Agregamos en los orificios donde vamos a sembrar ácidos húmicos y fúlvicos que van a servir para nutrir a la planta, micorrizas, azotobacterias, azospirillum, que le van a ayudar a proteger contra cierto tipo de patógenos. También se inocula el cepellón de la hortaliza antes de hacer el trasplante con micorrizas, tricodermas, bacillus subtilis y azospirillum basilense. Lo mismo, todos son hongos o bacterias que van a permitir proteger a nuestra planta de algún ataque de patógenos o le va a ayudar a desarrollar una raíz más, que le va a permitir absorber mejor los nutrientes. También le agregamos un extracto de soya, capsaicina, perdón, extracto de ajo, capsaicina y aceite de soya como repelentes de algún tipo de insectos que estén por ahí en el ambiente. La nutrición se va a hacer con fuentes orgánicas, que son algas marinas, pescado, plumas, sangre, pezuñas, o en su caso también se permite cierto tipo de fuentes químicas, obviamente en menos cantidad. También se realizan aplicaciones foliares de microelementos a través de también ácidos húmicos y fúlvicos, algún tipo de lignina, materias orgánicas, aminoácidos, algas marinas, citosininas, auxinas, giberelinas, tiamina o fuentes químicas. Todas estas son compuestos que están permitidos en la agricultura bioracional que van a permitir tener un mejor desarrollo de nuestra planta. Obviamente las cantidades y la forma de aplicarlos se van aprendiendo con la experiencia, ¿no? En el caso de que tengamos suelos con nemátodos, pues se recomienda siempre utilizar este hongo que es Myrtecium verrucaria, que va a ayudar a controlar los nemátodos. Y en algunos casos podemos liberar algún tipo de insecto benéfico, en este caso Afipar. Entonces, este más o menos es un esquema del manejo operacional y como ustedes pueden ver, tiene combinación de lo que es esta agricultura orgánica con agricultura convencional y hasta el momento creo que es el que ha dado mejores resultados para seguir produciendo con buen rendimiento, pero sobre todo con una muy buena calidad de producto y que sea inocuo para el consumidor.
Entonces, la manera de conclusión, cuando hablamos de una producción agrícola con enfoque sostenible, tenemos que pensar siempre en esto, ¿no? Necesitamos tomar lo mejor de la agricultura orgánica y lo mejor de la agricultura convencional y hacer interacción con lo biorracional en lugar de generar debates para elegir cuál es mejor. Aquí lo importante es producir más, porque esa es la necesidad actual de la población, producir más, producir mejor calidad y sobre todo que estos sistemas de producción no causen daño al medio ambiente y no causen daños a la salud del consumidor. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias, doctor. Está súper interesante esta plática. Vamos a abrir la sección de preguntas. Si gustan, por favor, levantar su mano para llevar un orden a las preguntas. Y bueno, mientras empiezan a escribir las preguntas, yo quisiera preguntarle, doctor, en el caso, ya ando necesitando unas catarinas, creo, que ya no Ándale. sé qué hacer con el pulgón. Yo como, digamos, como una persona común y corriente, ¿puedo tener acceso a, no sé cómo decirlo, bueno, no son cultivos, ¿verdad? A comprar cierta cantidad de estos insectos. Mira, regularmente la producción de estas insectos, pues ya para ser utilizados para control biológico, ya hay empresas que los producen. Es muy complicado, ¿eh? De hecho, la gente con la que yo he trabajado a veces, por ejemplo, son centros de investigación que se dedican son los únicos que tienen los pies de crías, precisamente para desarrollar cierto tipo de insectos. Entonces tienen instalaciones así cerradas en las cuales no tienes que tener controlado toda la temperatura, el clima, para que puedas desarrollar ese insecto que lo pueda reproducir y después ser utilizado en tu cultivo. Pero hay empresas ya que te los venden sin ningún problema, inclusive en las mismas páginas vienen recomendaciones. Una de las empresas es Copert, que es uno de los pioneros con eso de control biológico, y el otro es, si mal no recuerdo, BioBest o BioBest, no sé cómo se pronuncia, y esas son las principales empresas que ya desarrollan este tipo de productos y los puedes comprar sin ningún problema. Así como es como una terrenal, puedes solicitar que te vendan, ¿no? Este tipo de productos, ¿no? Si tú los quieres reproducir, debe de tener cierto tipo de condiciones, un espacio adecuado para poder reproducirlos. Muy bien, muchas gracias. La maestra Sandra Aide tiene una pregunta. Adelante, maestra. No se escucha, maestra. Perdón, gracias, Giovanni. Bueno, primero, muchas gracias, doctor. Muy interesante su investigación y sus aportaciones. Y bueno, por un lado, escuchaba muy atentamente esta parte, ¿no? De la importancia, y esto es sabido por todos, cada día es los problemas alimentarios, cada día está más limitado, está habiendo muchos problemas en cuanto a la producción que satisfaga las necesidades de la humanidad. Y pues bien, como dice usted, el uso de estas técnicas, de estas metodologías más amigables con el medio ambiente, pues es de gran ayuda. Sin embargo, también hay una situación que nos afecta en general, que es esta parte de las políticas públicas que favorecen el monocultivo y sobre todo productos de exportación, ¿verdad? Y que ahorita, por ejemplo, ustedes, Guanajuato también, los últimos años han estado cultivándose cada vez más hectáreas completas, por ejemplo, de agave para el tequila, agave azul, frutos rojos y demás. Esto en Jalisco nos está pasando, cada día está llegando esta fiebre del oro azul y sin embargo sabemos y tenemos claro que no estamos produciendo suficientes granos básicos para la alimentación tanto del ser humano como para los animales. ¿Qué opinión tienes sobre esta situación? Sí, definitivamente siempre las políticas públicas son las que a veces nos ponen también,
trabas. esa atención, ¿no? Para poder solucionar ese tipo de problemas. Definitivamente lo que el volumen que tenemos que producir más son los granos y sobre todo porque, como mencionaba usted, es una parte para la alimentación humana, pero otra parte más muy importante es para la producción de especies animales para que tienen productos que consumimos nosotros, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, también de las políticas, no sé si se acuerda que hubo una política muy fuerte de los cultivos biocombustibles o bioenergéticos, en los cuales precisamente cuando iba más o menos la producción de maíz, entonces empezaron los productores empezaron a producir, pero para venderlos para utilizarlo como biocombustible. Entonces estaba perdiendo lo más importante, ¿no? Que es Sí, sí. la parte de alimentar a las personas. En este caso del agave, yo no estoy tan empapado con esa cuestión del agave y eso que soy de Oaxaca, que también tendría que estar más interesado. Pero definitivamente lo que sí le puedo comentar es que sí las políticas públicas también a veces nos afectan. Nosotros por las mejores intenciones que tengamos de seguir produciendo para satisfacer la demanda de alimentos, si llega una política pública, inclusive hasta los mismos monopolios de las empresas, ¿no? Que te venden las semillas que difícilmente las vas a poder reproducir para 3 o 4 ciclos, ¿no? Como regularmente debe de pasar en las plantas, ¿no? Regulan a través de un gen o alguna cuestión ahí que el mismo rendimiento, la misma calidad ya no va a ser igual para las siguientes generaciones. O sea, hay muchas cosas que impiden, ¿no? Esta cosa de los monopolios de las empresas, las políticas públicas, definitivamente también nos golpea mucho. Yo digo que desde la academia, pues nosotros tenemos que seguir haciendo pues nuestras aportaciones, pero sí, o sea, no podemos quitar el dedo del renglón de que a veces tenemos que tener un poquito más de voz. De hecho, hay otra de las problemáticas fuertes, aparte de todas estas políticas, es precisamente la renovación de la gente que se va a hacer cargo de esta producción de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ya no quieren estudiar este tipo de carreras, precisamente porque no ven pues ese beneficio, digamos, económico. No es atractivo para los chavos. Hemos hecho en diferentes universidades cambios en los planes de estudio, hacer carreras más atractivas, que eso también tiene que ver con políticas públicas, ¿eh? El hecho de que el gobierno se debe de preocupar en hacer, no sé si de manera obligatoria, que la gente sepa producir sus propios alimentos. Sin embargo, no, y tampoco se han preocupado en generar carreras más atractivas para que se hagan profesionistas y podamos renovar esas productores, digamos, porque definitivamente los chavos ya no se están interesando en este tipo de pues de sector, ¿no? Del sector agroalimentario. Sí, desafortunadamente, perdón, es la misma situación económica que empuja a las nuevas generaciones a buscar otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo, dejar la tierra, optar por buscar otras oportunidades y pues muchos lo hacen hacia las ciudades o hacia el extranjero, ¿no? Dejando los terrenos ya sin cultivar o definitivamente está pasando, ¿no? Se están rentando a las tequileras en el caso de la región, que muchas veces les aporta más ingreso que el trabajar, pues, sembrando, ya que el maíz está mal pagado, la leche mal pagada, la carne mal pagada, al agricultor, al productor original, ¿no? Sí. Muy bien. Tenemos espacio para una pregunta más. No sé si alguien quiera participar. Aquí en el chat, el maestro Albino Garay pregunta, para controlar la cochinilla y mosca blanca de forma biológica, ¿cuál es el adecuado? Yo siempre les digo que hay un producto muy para uso general, para controlar cierto tipo de plagas. Es una mezcla de una maceración de ajo con alcohol. Si van a preparar 1 litro, es una tercera parte de alcohol con una cabeza de ajo.
se deja ahí macerando toda la noche. Al siguiente día se agrega, se cuela, se agrega un chorrito de jabón líquido, y ese nos ayuda a controlar muchas de estas plagas. A lo mejor si está la cochinilla en el suelo, podemos agregar ahí en el suelo, o rociar en la planta donde esté la mosca blanca. Si la mosca, hay mucha mosca, le podemos agregar también un poco de chile, serrano, cualquier tipo de chile, nada más para que libere capsaicina. Pero regularmente es así. Yo siempre, esa es la que casi nunca falla. Es 1 litro, preparamos 1 litro de este producto. En 1/3 de alcohol ponemos una cabeza de ajo, colamos, ponemos un chorrito de jabón líquido, después lo aforamos a 1 litro y ese lo aplicamos. Ay, me voy a apuntar esa receta. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por concluida la sección de preguntas. Agradecemos nuevamente al doctor Lorenzo por su disponibilidad, su tiempo y por darnos esta plática tan interesante. En estos días, el personal encargado del simposio se pondrá en contacto con usted para entregarle su reconocimiento. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Y también me dijiste que un tequilita, ¿no, Giovanna? Ah, claro, sí, los compañeros de Arandas seguramente van a llevar, ¿verdad, compañeros de Arandas? Sí, ¿de qué graduación lo prefiere, doctor? Ande. Grados de alcohol. El mero, el que ustedes me digan, ese es el mero bueno, que con una copita ya uno se ponga filósofo. Acuérdense que el doctor es de Oaxaca, entonces Pero tiene que estar bien intenso. No, le podemos mandar uno de 60 grados que esté todavía pegador, pero aguantador. Bien desinfectante. Sí, no, Ándale, ese va a sí. purificarle hasta el alma. Muy bien, Bueno, pues muchas gracias. Saludos gracias a al doctor y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta luego. Muy bien, compañeros, vamos a hacer nuestra pausa. A las 11 comenzamos con la siguiente conferencia.